Bien, estuvimos hablando el fin de semana anterior acerca de entrando a la eternidad. Allá los caminos ya se terminó el tiempo de vida y entramos a la eternidad. Y Jesús revelándonos ese momento, ese tiempo, da a conocer ese momento a través de la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerda? Lo vamos a leer rápidamente. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Lo primero que entiendes al entrar a la eternidad es que lo espiritual es verdaderamente real. Ese fue el primer punto del cual hablamos el fin de semana anterior y vamos a entrar un poquito en detalle en eso. En el verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Lo primero que vio el mendigo fueron los ángeles, ¿verdad? Fue llevado por los ángeles, el mundo espiritual abierto ante sus ojos, y dice la palabra de Dios: fue llevado al seno de Abraham. Esta es la parábola de nuestro Señor Jesús. Entendemos por lo que dice la palabra de Dios, este es el trabajo de los ángeles. En el Salmo 91, verso 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El trabajo de los ángeles, el último trabajo de los ángeles es llevarnos al lugar de descanso. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 14, nos habla acerca de ese trabajo. Le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Hebreos 1:14. En el verso 13 dice: Dios nunca le dijo a ningún ángel: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Bueno, el autor está hablando acerca de que Jesús es mayor que los ángeles. Y aquí lo establece. Lo que nos interesa es el verso 14. Dice, bueno, además el verso 14 nos dice: todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios. Son espíritus, lo espiritual, ¿verdad? Son espíritus al servicio de Dios, sirven a Dios. Y Dios los envía, son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Lo espiritual siempre entre nosotros, aunque es difícil
de percibirlo, y hoy vamos a hablar acerca de cómo ver, cómo percibir lo sobrenatural. Pero lo primero que vamos a entender es que lo espiritual es primero. Lo que existió primero es lo espiritual. Porque estamos acostumbrados a ver lo que se puede tocar, lo que se puede ver con nuestros ojos naturales. Y aceptamos como que es fidedigno, que sí existe porque lo estamos viendo. En realidad, determinamos que algo es real porque lo podemos tocar y porque lo podemos ver. No así cuando no lo podemos ver, pero la realidad cuando entramos a la eternidad es que nos damos cuenta que lo espiritual siempre ha estado ahí, conforme lo dice la Biblia. Siempre estuvo aquí entre nosotros, siempre estará. El mundo espiritual ha existido desde el tiempo en que Dios lo creó. Dios es eterno. Dios es el primero y el postrero. Nadie existió antes que Él, ni nadie existirá después de Él. Él es el eterno, el Dios verdadero, el único. Y Él creó lo espiritual. Y recuerda usted, uno de los momentos en la historia de la eternidad es el tiempo en que Satanás se revela con un tercio de los ángeles, con el argumento de que quería ser igual que Dios. Y ahí vemos nosotros la existencia del mundo espiritual. Además, podemos ver acerca de esto, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5, 9 al 14 nos revela el mundo espiritual, lo que existe en los cielos. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 14. Cuando está listo me da un amén. Pues sí, no, si vinieron bien. Verso 9. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres, hablando de nuestro Señor Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! ¡Qué vasta la creación de Dios! Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto es lo que veremos. Esto es lo que existe. Esto es lo verdadero. Bien, el mundo natural es después. Pero lo interesante de nuestra existencia es que lo natural y lo físico se une con lo espiritual. Nosotros somos seres físicos y espirituales. Pablo le hablaba de esto diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esa mezcla increíble de Dios, lo natural y lo espiritual juntos en una criatura que Dios creó, el hombre. Isaías 40, 28 en la Reina Valera 60 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Existimos como seres naturales, físicos, y al mismo tiempo como seres espirituales. Dios nos creó así en Edén al crear a Adán. Dice la Biblia, del polvo de la tierra creó a Adán y le dio vida. Sopló aliento de vida sobre su nariz y fue el hombre un ser viviente. Vivió. Bien, cuando hablamos de cosas espirituales, nos encontramos con esa barrera, ¿verdad? Es algo extraño en nosotros debido a lo que estamos diciendo. Siempre estaremos dispuestos a aceptar las cosas naturales, físicas, lo que podemos tocar, lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero sí tenemos problemas para aceptar lo espiritual, y es que normalmente creemos que lo espiritual siempre lo vemos desde el punto de vista negativo. Hay una tendencia a eso. Si decimos espiritual, decimos o pensamos que es algo malo, algo maligno, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Existe en el mundo espiritual tanto los espíritus malos como los espíritus servidores, los ángeles que Dios ha enviado para ayudarnos, dice la Biblia, para poder ayudar a los que han de recibir la salvación. Esto es a nosotros. Ahora entendemos porque en algunos tramos de nuestras vidas han ocurrido cosas extrañas, ¿verdad? De que tal vez algo iba a acontecernos y no pasó. Y la razón es que Dios ha determinado un propósito para cada uno de nosotros, y el deseo de Dios y el propósito de Dios es que eso se cumpla en nuestras vidas. Pero todo esto depende al fin y al cabo de nosotros. Dios hará toda su parte. Se buscará de todas maneras de poder cumplir lo que Él prometió. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y trabajar para ello. Algunas veces es tan evidente de que nosotros buscamos siempre explicación de las cosas naturales, que aquí hay un registro del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que comienza a hablar un poco acerca de la resurrección de los muertos y explicando esto del cuerpo, porque lo que se llevan los ángeles no es su cuerpo, ¿verdad? No va a ser nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con nuestro? Y esas explicaciones siempre con la tendencia a lo físico. Quiero leerles la Nueva Traducción Viviente en 1 Corintios capítulo 15. Dice: pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Qué pregunta tan tonta. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta, a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios, escuche bien, le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. Verso 40. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales.
Las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que le digo, hermanos, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos espirituales. Esto se refiere a nuestros cuerpos. Serán resucitados. Habla de los cuerpos, de lo físico, ¿verdad? Van a ser resucitados y vamos a tener un cuerpo espiritual. Y la Biblia dice un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Bien, esto es algo que necesitaríamos entrar en detalle, pero en esencia lo que queremos decir es que, y de lo cual habla Pablo, es la resucitación, el que los cuerpos serán resucitados. Vivimos y existimos como seres espirituales y llegamos al lugar destinado por Dios después de morir, pero sin un cuerpo, porque cuando sea redimido en el día del Señor y sean levantados, exista la resucitación de nuestros cuerpos, serán cuerpos diferentes, como dice Pablo, porque sembramos y no nace lo que sembramos, es algo nuevo, ¿verdad? Lo que ponemos es una semilla, pero no va a nacer exactamente igual. O sea, lo que nace es, aunque es de acuerdo a lo que sembramos, es algo diferente. No es la misma planta, dice Pablo, es otra planta, debe haber otro cuerpo que Dios nos va a entregar a cada uno de nosotros. Esto es para poder entender y hacer una diferencia entre las cosas naturales o físicas y las cosas espirituales. Ahora, lo que vamos a entender esta noche es cómo entonces podemos darnos cuenta acerca del mundo espiritual, cómo podemos percibir el mundo espiritual. Ya sabemos que cuando entremos en la eternidad no vamos a tener dudas, porque no tendremos el cuerpo. Así que obligatoriamente estaremos como seres espirituales viendo las cosas tal cual son en lo espiritual, porque aún el cuerpo no viene, ¿verdad? No ha sido transformado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo podemos, si ahí ya lo vamos a hacer inevitablemente, ahora, cómo podemos nosotros ver el mundo espiritual? No es necesario de que ya en ese momento nosotros ya podamos percibirlo, no es sabio. Ahora mismo es nuestra tarea, o debería de ser, de que podamos tener esta capacidad de poder percibir las cosas espirituales. ¿Cómo se revela entonces? ¿Cómo podemos percibir el mundo espiritual? Quiero que vayamos de hecho, déjeme ver, Marcos capítulo 5, versos 5 en adelante. Marcos capítulo 5, versos 5 al 20. Esta es una historia de liberación de nuestro Señor Jesús. Dice
Marcos capítulo 5, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Wow. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verso 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Verso 10, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Verso 13, y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La primera manera en que podemos percibir o ver o cómo se revela el mundo espiritual es en la gente que ha sido atada por Satanás. No nos queda duda cuando vemos a la gente que ha sido atada por Satanás y espíritus se habitan en ese tipo de personas. Esto es algo que en los tiempos de Jesús era conocido, y aún en nuestros tiempos. Y vemos estas cosas espirituales, pero como tenemos miedo, tratamos de mantener esto alejado de nosotros. Lo interesante de esto es que es una revelación para nosotros, y esto es lo que debemos de rescatar de esto. En Marcos capítulo 1, hablando acerca de una liberación, lo interesante es que en el Marcos capítulo 1, verso 23, lo interesante de estos versos es que para la gente no era algo extraordinario ver esto. De hecho, lo podemos leer, dice en Marcos capítulo 1, verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él.
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto es algo conocido por la gente. Pero el factor miedo nos hace huir sin poder rescatar eso que vemos. El mundo espiritual está ahí. Y eso nos ayuda a entender nuestra vida, nuestros caminos y nuestro destino eterno, porque vemos que es real. Ahí está. Y no hay forma de poder negarlo. La gente, además de que tenía miedo, se asombraba y dice, bueno, ¿qué doctrina es esta? Mire, los espíritus inmundos le obedecen, porque era algo que no pasaba en aquellos tiempos. Pero Jesús vino para atar al enemigo, para echarlo fuera. El ministerio de Jesús implicaba la liberación, y lo vemos. Aquella mujer que se le acercó porque su hija estaba atada por un demonio y le rogaba por ella, por la liberación de su hija. Vemos en la Biblia cantidades de liberaciones de espíritus inmundos, el mundo espiritual queriendo tomar posesión de la gente, ¿verdad? De los que por errores en su vida, o hay diferentes razones por las cuales el espíritus inmundos puedan habitar en la vida de alguien. Pero lo que queremos rescatar este día es que ahí podemos verlo. No tenemos que entrar en la eternidad para decir, esto es real. No, esas cosas, aunque nos lleguen a darnos un poco de temor, el mensaje es, ahí está. El mundo espiritual, ahí está, y no lo podemos negar. Ok. Lo segundo, por el cual se percibe el mundo espiritual, quiero que vayamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 6, verso 16. El libro de Efesios capítulo 6, verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. La segunda manera en que podemos percibir el mundo espiritual es a través de los pensamientos impuros o de derrota. Cuando a usted le estén hablando de lo vil y lo despreciado y lo derrotado que está, ahí usted se va a poder dar cuenta porque ahí hay un esfuerzo espiritual por destruirlo a usted. No nos destruyen físicamente, nos destruyen en lo interno, en lo espiritual, en cómo somos interiormente. Si pueden hacernos caer emocionalmente y tirarnos al suelo, difícilmente en nuestra vida física, en lo natural, nosotros podamos tener éxito porque nos destruyeron internamente. Veamos esa batalla de la cual habla Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Es a través de ese tipo de esfuerzo y esas luchas que nosotros tenemos en nuestra mente de lo que viene a destruirnos a nosotros,
que nos podemos dar cuenta de que sobre nosotros hay una batalla espiritual. Cuando usted está queriendo buscar al Señor, hay, al principio pueden ser cosas tan suaves, como pensamiento de decir, ay, estás cansado, ¿por qué no te acostás? Si es que has trabajado todo el día, hombre, cuéstese, ¿qué le pase? Y usted dice, ay, qué bien. Eso puede ser al inicio. Cuando usted se niega a eso, entonces es probable que la batalla empiece más fuerte y le hablen ya de desgraciado para arriba. Porque si hay algo que es el enemigo es, hermano, mal hablado. Y es nuestro trabajo entender esto. Porque si usted lo deja entrar a su vida, se va a meter. Una vez en un sueño tuve una relación increíble. Estaba en mi cuarto y vi que una puerta, la puerta de la habitación se abría así suave. Y vengo yo y quedo viendo hacia la puerta. Qué extraño, ¿quién será? Y abro así, mira, hermano, el enemigo. Y yo pues decía, bueno, ha de tener, o sea, eso de entrar, ¿no? Hermano, si ya así, pues, haciendo fuerza y presión para poder entrar. Y yo digo, bueno, qué abusivo, qué exagerado, o sea, entra así como quiere entrar, como que si fuera la casa de él. Y yo le digo, la sangre de Cristo. Y hermano, salió corriendo y diciendo malas palabras. La primera, y a mí me causó así como, me asombré porque pues uno no escuchar así boconadas, malas palabras, fue extraño para mí, pero él es así. Esto ocurre a través de nuestros pensamientos. Y si usted lo deja entrar, hermano, le va a recetar uno tras otro. Y se metió y le empieza a dar pensamientos tras pensamientos. Y de una a otra y va aquello en algo que luego no se puede administrar, no se puede manejar. Es lo espiritual, lo vemos a través de esa lucha que nos quieren hacer por hacernos la vida difícil. Y yo creo que a todos nos pasa, porque Pablo decía, el escudo de la fe, porque de que le van a tirar, le van a tirar. Que la fe tiene que estar en nosotros muy fuerte. Es nuestro escudo, es nuestra manera de soportar cuando nos diga, no servís. Si es que vos, ¿qué vas a hacer en el reino de Dios? Entonces, la fe nos dice que el Señor nos llamó con llamamiento santo. Cuando me decía, hermano, porque todos pasamos un proceso, ¿verdad? Es que usted no tiene llamamiento, no sirve, usted no sirve para nada. Y yo siempre pensaba, bueno, algún día tal vez Dios va a mandar a alguien que sea bueno, que realmente sea mejor en lo que Dios me mandó a hacer. Tal vez hay alguien que yo pueda, no sé, colaborar, que sea mejor que yo a lo que Dios quiere hacer, porque recibía mucho de esto. ¿Y qué hacía yo? Ponerme a llorar. Y yo decía, Señor, ¿por qué, como le decía Moisés, ¿por qué no te buscas otro? Alguien bueno, hombre, alguien que sepa hacer las cosas. ¿No le ha pasado a usted?
que hay cosas que Dios le mandó y usted dice, Señor, porque tal vez fulanito es mejor, hombre, pero yo, o sutanito es mejor, porque hay mucho pensamiento de destrucción que está limitando nuestra vida. Porque aquí la batalla es que cuando lleguemos y entremos a la eternidad, lleguemos como que no hayamos existido. Porque vivió y murió, pero no hizo nada relevante. Y el punto de nuestra vida es que cuando entremos en la eternidad, hermano, sea de gloria, de enorme gloria, de gozo inmenso, de decir, wow, qué bueno que le entré, qué bueno que me forcé, qué bueno que lo hice. Gracias, Señor, porque tú me guiaste. La gloria es tuya, porque es la verdad. En todo el que hacemos, la gloria siempre es de Dios. Entrar así, como vacíos de todo, ¿verdad? No nos llevamos nada que nosotros digamos, esto quise hacer o esto me hubiera gustado hacer, sino que realmente lo intentamos con todo nuestro corazón. El punto nuestro no es que nosotros busquemos al 100 hacer las cosas, sino hacerlas, porque no sabemos lo que Dios está provocando a través de nuestras acciones. Nosotros sembramos algo, pero el que hace crecer la semilla es el Señor. Nosotros somos sembradores, ¿verdad? Somos sembradores, nada más. No, que pasa es que queremos sembrar y como el campesino también ver la cosecha, pero en lo espiritual algunas veces va a pasar y algunas veces no lo vamos a ver. Solo vamos a ver, algo va a pasar en lo espiritual, aquello se va a ir moviendo, se va a ir multiplicando y se va a ir moviendo. Lo que en la palabra que usted le dio a alguien, esta la compartió con alguien más. En la vida de esa familia cambió porque una persona se arrepintió y fue bendecida aquella familia. Y esta familia le habló a otro de Cristo y aquello se fue multiplicando de una manera que usted ni va a poder ver. Porque la bendición se multiplicó en gran manera. Porque se siembra una semilla, pero la cosecha es de mucho fruto. Es así funciona el reino de Dios. Y todos decimos amén, amén, amén. Bien, la tercera manera en que vemos o percibimos las cosas, el mundo espiritual, es cuando buscamos las cosas espirituales. Cuando buscamos las cosas espirituales, no estamos quietos a lo que ocurra en lo natural, sino que decidimos por lo que dice la palabra de Dios y buscamos con esmero cuál es la voluntad de Dios. Nos interesa lo que a Dios le interesa y comenzamos a ver el mundo conforme lo dice la palabra de Dios, buscando las prioridades en nuestra vida. Y realmente le damos sentido a aquella palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando la prioridad es el reino, buscamos las cosas del reino. El reino de Dios es espiritual. Y buscamos también, conforme la oración, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Y a explicarnos o a querer entender cuál es la voluntad de Dios. Buscamos lo espiritual. Y cuando entramos en esa búsqueda, lo espiritual se revela. Quiero que vayamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 10. Vamos a leer del verso 11. Dice la palabra de Dios, y me dijo, este es Daniel. Daniel entró en un ayuno. Daniel buscaba la redención de Israel. Recuerda, Daniel estaba sirviendo a un país extranjero, pero anhelaba el conocer qué es lo que Dios tenía para aquel pueblo que había sido infiel, su pueblo que había sido infiel. Él esperaba que Dios
hiciera algo. Y Daniel buscaba entender, querer ver esto y querer ver cómo él participaba en esto, porque desde el momento en que nosotros queremos buscar entender algo, es en realidad dentro de nuestro corazón, cuando lo hacemos sinceramente, es que queremos ser colaboradores, participantes de esto. Y Daniel, capítulo 10, verso 11, dice acerca de esta revelación espiritual. Cuando Daniel comenzó a orar, se desató una batalla espiritual. Y un mensaje que venía para Daniel comenzó a ser bloqueado en el aire, en los cielos. Porque la Biblia habla acerca de los espíritus y habla acerca de espíritu de los aires, ¿verdad? Y habla de dominios. ¿Se acuerda en los pasajes que leímos del espíritu que no quería salir de esa región? Porque ellos igual se ubican por regiones. Estos espíritus querían evitar que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Y el verso 11 dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Cuando buscamos la prioridad de Dios, cuando buscamos las cosas espirituales, el reino de Dios, el reino espiritual comienza a abrirse ante nuestros ojos. Mientras estemos mirando las cositas naturales y que cuánto va a salir hoy y que cómo está el trabajo para hoy, qué vamos a comer hoy, para dónde agarramos hoy, que a dónde vamos a ir a pasear y todo. No estoy diciendo que usted no haga esas cosas. Solo le digo que si solo es eso lo que hacemos, nunca estaremos en la posibilidad de poder percibir las cosas espirituales. Y todo esto es de niveles. Usted puede ser de las personas que solo ven y perciben el mundo espiritual de acuerdo a cómo ve los espíritus inmundos y dice, es real. Porque los espíritus inmundos necesitan cuerpos y por eso es que le pidieron a Jesús para encontrar reposo, ¿verdad? Porque ese es el punto. Ellos viven en lugares secos y de tormento y el espíritu le dijo, no me atormentes, porque el salir del cuerpo significaba tormento.
Esa es la realidad del mundo espiritual. Por eso buscan lugares donde de reposo, donde puedan descansar algo mientras hacen de sus maldades. Y ahí es la oportunidad, porque no se puede evitar que se muestren. Es inevitable muchas veces. Y ahí está nuestra oportunidad de verlo. Podemos ser de los que miramos. Podemos ser de los que percibimos aún más allá y nos damos cuenta que la lucha espiritual a través de pensamientos es real y que es un mundo espiritual ahí que está contra nosotros, pero que mayor es el que está contra nosotros. O podemos subir al nivel y decir, quiero algo más. Porque Daniel estaba bien, hermano. Tenía un puestazo en el gobierno. No le faltaba nada, hermano. Pero su corazón era del Señor. Y se propuso buscar respuestas de Dios. Buscar a Dios. Le interesaba la redención de un pueblo. Cuando nos empieza a interesar la redención de nuestra familia, la redención de nuestra ciudad, la redención del mundo. Y es honesto, es sincero esto. Y lo buscamos delante de Dios porque la Biblia dice que Daniel se propuso realmente a humillarse delante de la presencia de Dios. Es algo honesto, algo sincero delante de Dios. Y esto abrió todo lo que estaba ahí escondido, oculto, busca ocultarse, pero no pudo evitarse. Las oraciones, los cánticos espirituales, Pablo habla acerca de esto. 1 Corintios dice, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando usted dice espiritual es algo sincero y honesto. No es algo exterior, no, es algo cabal. La Biblia dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Así que este trabajo, este esfuerzo espiritual, adorar a Dios con honestidad, con sinceridad, desde lo profundo de nuestro corazón, es decir, desde nuestro espíritu, esto es auténtico y abre cosas espirituales. La palabra de Dios, la adoración, la oración. Esto abre los cielos. Abre para cosas maravillosas. Con humildad digo esto, una de las cosas tan maravillosas que ha ocurrido en mi vida ocurrió mientras estábamos en un lugar, en la casa donde habitaba la familia Contreras. Era una casa, estábamos ahí en el Porsche. Y recuerdo, estábamos en una reunión de viernes. Estábamos todos así alrededor. Y comencé a hablar sobre la palabra de Dios. Y hablando acerca de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y me ocurrió algo que nunca olvidaré. Vi en sí el set, como una banda así de luz, era Jesús. Pero fue algo relampagueante y yo solo pude decir, Señor, tu palabra, amo tu palabra. Y fue una experiencia tan increíble, es algo sorprendente, maravilloso. Pero era la palabra de Dios como haciéndose vida, haciéndose real ante mis ojos, viendo al Señor. Esto es lo que ocurre en la fe de nosotros, en lo sobrenatural. Cosas inexplicables, maravillosas, reales. Porque sobre esto puede decir, es que el hermano comió mucho ese día, en fin.
Hay tantas cosas que se pueden decir, pero yo lo experimenté, es parte de mí, es mi vida. Esto ocurrió en mi corazón, esto lo vi, fue real, es real, me acompaña ahora y puedo hablar acerca de este mensaje porque yo lo viví, Dios me lo permitió vivir y lo experimenté. Lo que quiero decirle es cuántas cosas pueden ocurrir, cuántas cosas podemos ver en lo espiritual. Está ahí al alcance de ver y de discernir las cosas espirituales, de desenmascarar las cosas de espíritus malignos, de ver los ángeles cómo nos acompañan, ayudándonos a que nos levantemos y que sigamos caminando y sigamos avanzando en nuestra vida. Es nuestra vida tan importante para Dios que no nos ha dejado solos. Envió su espíritu y aún ángeles que nos van abriendo paso. El espíritu está en nosotros, el espíritu de Dios está en nosotros. Los ángeles abren paso, hermano, y nos llevan por el destino que Dios destinó para nosotros. Aún después de nuestra muerte, los ángeles son encargados de llevarnos porque somos cosa preciada para Dios. Amén.